es mucho de esto de LinkedIn, ¿no? De CEO, co-founder, esto es un propósito y tal, que es que como tienes que decir, bueno, ¿de qué es el libro, no? Y es como... o sea, ¿cómo lo hago para que no sea algo ridículo? Entonces, léetelo y opina tú, ¿no? Ya, lo que pasa es que también los editores están como para andar leyendo, ¿sabes? Claro. ¡Oh! Sí, señor, muchas gracias. No voy a hacer la mala educación de leerlo en tal. Oye, pero es que no lo puedes entender, Ernesto. O sea, ha sido demasiado tiempo escuchándote durante horas y horas y horas. Yo no sé, tú sabes quién es, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, es que yo estaba viniendo para aquí y entonces mi mujer me estaba diciendo, pero es el del... Y yo, sí, el del coche. Porque es que yo no sé cuántas horas tienes subidas en YouTube. Sí, pues imagínate 5 años, un vídeo a la semana, pues son 250 vídeos de 1 hora y media más o menos. Yo fíjate que de ti aprendí una cosa. Uno, que la gente ya no lee. Que me parece un... O sea... Es de lo que trata en buena medida. Yo creo que te puede gustar porque el prólogo es el prólogo para hispanos de ambos hemisferios, es una revisión un poco de mi trayectoria, porque empecé a meterme en YouTube y el tema... Yo tenía un podcast también en el estado mental. ¿Tú crees que estás hablando con alguien que no te desconoce? Si quieres hablamos de realismo postcontinental. Claro, podemos hablar de lo que quieras. Quiero decir que aquí estás hablando con alguien que te tiene muy hecha la radiografía. Vale. Pero explícame, ¿de qué va? ¿De qué va Otro para el Agua? Es una compilación de ensayos, un poco los que quedaron fuera de Ética, Estética y Política. En realidad es la reedición de un libro que se publicó en 2016 en la editorial que tenía mi tío y que sigue teniendo, Micromegas en Murcia, que es una editorial, familiar, autogestionada y bastante precaria. Y como aquel libro salió con un montón de ratas y salió fatal, no tuvo apenas distribución, pues me apetecía reeditarlo y añadir más textos. Sacar perruques. Ahora, ¿no? O sea, no, aquí no. Lo publico con una editorial chilena y con los libros no se saca apenas dinero. O sea, ya sabes, es entre el 8 y el 10% de los royalties van para el autor. Pero entonces, ¿por qué escribir? Por el placer que da. Lo comento justo en el libro, ya digo que yo hacia 2013 o el 14 me desengaño mucho del mundo editorial y del ejercicio de la escritura y empiezo primero con la radio en el estado mental, luego ya YouTube. Y me doy cuenta de que la gran ventaja de escribir es que no te lee la gente. Entonces puedes decir lo que te dé la gana. Y yo tengo confesiones que probablemente me podrían ahora mismo juzgar por ellas en Memorias y Libros del 15M o aquí mismo. Pero claro, como están en la página 200, pues habrá gente que ojea así un poquito. No sé. Es como el libro, la famosa anécdota de Fernando Sánchez Dragó, de las lolitas japonesas. Eso estaba publicado en un libro del año 92, a lo mejor, y se levantó en el 2007, ¿no? Y estamos hablando de Fernando Sánchez Dragó, que a lo mejor es un autor que vende por encima de 20.000 o 30.000 ejemplares. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Yo fíjate que hay una parte ahí con lo de escribir que he sacado un libro. Ya lo sabe. Lo hemos sacado con Jorge San Miguel, que por cierto le conocías, yo no sé por qué. No sé si del mundo... ¿Por entrevisté en estado mental? Claro, pero porque era aquella escena de fanzines, creatividad universitaria. ¿Qué era aquello? No. Estamos hablando... esto era 2014, 2013, cuando ellos estaban en Politicón, sacaron su primer libro. Claro. Y yo les entrevisté a Pablo Simón, a él, y vino otro más, el que se dedicaba a temas de estadística, que ahora está en El País. Kiko Llanares. No, pero a lo que voy es el hecho de que tú, en ese momento, que tendrías 24 años, ¿vale? Decides que te vas a poner a hacer como publicaciones que no tienen que ver con lo que sería tu trayectoria entendida como convencional. Porque el camino que sigues no es el del paper. Ya. Precisamente los politicones eran como una especie de tecnología académico-científico-política, ¿no? Una circunvalación de la nueva síntesis política y del discurso público. Y sin embargo, por debajo de todos ellos se empieza a cargar la nueva ola de intelectuales. Que yo, para mí, o sea, sois un poco... Nueva clerecía. Las nuevas clerecías. Pero todos tenemos que ir sustituyéndonos, que decir, nos tenemos que ir fagocitando síntesis, antítesis, o sea, que decir, tenemos que irnos reciclando entre las élites, ¿no? Y vosotros de repente llegáis, y yo me acuerdo que tú eres como el más mayor de lo que yo identifico como un ellos, en donde también está Lee Duval, ¿eh? Fíjate, o sea, que no, para mí no es una cuestión... Además, yo creo que hablas tú muy bien de generaciones, ¿no? No como un concepto estático, sino como un concepto dinámico de fuerzas, ¿no? Y de síntesis superadoras. Y aquí es donde yo entro a jugar una cosa, es vuestros ensayos, vuestras propuestas, vuestras síntesis no son exactamente los de la izquierda hegemónica que yo identifico como la que nace
al calor de Podemos. Sí, digamos que éramos demasiado jóvenes para estar en Podemos. O sea, era un punto intermedio. De hecho, yo recuerdo perfectamente mi primer año con la Complutense, cuando di clase ¿de qué estaba dando clase yo? De filosofía de la mente. Y había alumnos que no venían a clase porque les acababan de contratar como becarios en Podemos para llevar las redes sociales. Y algunos me quiso decolar incluso como que le convaleciera, o sea, que le convaleciera, que le convaleciera y le convalidara las prácticas en Podemos por las prácticas en filosofía de la mente. Y la verdad es que... Bien tirada, ojo. Sí. ¿Y lo hiciste? No lo hice. Joder, tío, no me jodas. Yo recuerdo... O sea, ¿no eres profe colega? No. ¿Por qué? Porque creo que ahí empieza todo el malentendido. O sea, a mí me gusta mucho marcar las distancias y antes lo hacía de una manera un poco más estrambótica y ahora lo hago de una manera un poco más clásica, yendo con chaqueta, corbata y los folios siempre, la cámara. Ya va creando una cierta distancia. Luego en el contenido puede ser muy amigable o muy cercano, pero yo creo que hay que evitar tener mucha relación con los alumnos fuera de clase. Eso lleva luego a muchos problemas y muchas dinámicas. Esa quizás sería también otra de las grandes diferencias con Podemos, digo, ¿eh? O sea... Sí, claro, clarísimamente. Madre mía, nueva política increíble, clarísimamente. Bueno, oye, Luis, aquí estoy eres el espectador de lujo. Eres el representante de los jóvenes en la mesa. ¿Tú eres del año? 88. ¿Y tú eres del año? Del 90. ¿Me podéis explicar cómo podéis tener una carrera tan asimétrica? O sea, este señor ya es un intelectual público. Yo todavía no lo soy. Tú todavía nada. O sea, no, y espero no serlo nunca tampoco. No es el representante del precariado en la mesa, pero sorprendentemente tú hablas también del precariado de las nuevas clerecías. Lo cuentas en tus clases, lo cuentas cuando haces los cursos introductorios. Yo fíjate que hay un equilibrio del que quiero hablar, que es, tenemos unas nuevas clerecías que por primera vez en nuestra historia, esto lo digo así de manera muy estrambótica, pero no tiene por qué ser así, son precarias. Están muy disociadas en lo vital, en lo económico, en lo sentimental, de la masa, ¿vale? Y si, como tú bien dices, la cultura es el punto de intersección entre la clase dominante y la masa, esa cultura, prescrita por esas nuevas clerecías que nos dicen cuáles son los modelos de vida buenos, en el momento contemporáneo son ejercidas por personas que no tienen acceso a los modos de vida y a las... a los lugares y a las maneras de vivir que tiene una gran parte de la masa que sí que son clase media. No sé si me explico. Hoy tenemos unas nuevas clerecías de académicos, periodistas y profesiones socioculturales como Gabri, ¿vale? Que en realidad son muy precarios. Si estas profesiones socioculturales en los 80 pues eran alcohólicos, estaban divorciados, eran gente absolutamente disoluta, pero eran padres y tenían salarios de clase media, aquellos profesores académicos de los años 80, aquellos periodistas del País, que tantos borrachos todo el día, pero eran gente que se podían tener vidas similares a las de la masa. Hoy tenemos una cosa muy, muy extraña, que no sé cómo se va a acabar resolviendo. Tenemos jóvenes precarios con una potencia de fuego cultural como no ha existido durante mucho tiempo. Es decir, alcohólicos. Bueno, no sé si... no, oye, alcohólico... No, yo no. ¿Y tú tampoco? No. No, pero yo sí que creo que hay un cierto resentimiento de clase hacia las vidas a las cuales no pueden aspirar. Y que hoy se produce un poco esa contradicción. No sé si tú lo ves igual. Ya, es que hace poco estaba leyendo la política con vocación de Max Weber y ahí en el año 1918 hace un análisis de cómo el periodista es el político que trabaja día a día y que precisamente por su precariedad económica y por su inestabilidad y por su falta de profesionalidad en realidad y de su falta de especialización, pues está supeditado a los discursos del poder. Y yo creo que la situación ahora mismo es la misma, al fin y al cabo. No creo que haya cambiado mucho. ¿Pero no crees que cobran menos de lo que deberían? No. Yo, sinceramente, yo siempre he pensado que siempre pienso que cobro más de lo que debería, sinceramente. Porque lo que se está pagando, por ejemplo, por por escribir un texto de catálogo para una exposición de arte contemporáneo. Es cierto que hay un espacio político muy tumultuoso, que es el de la prensa, que ese está muy, muy mal pagado. Pero, y ese es el salto que yo no entiendo. ¿Por qué? Por un artículo de 1000 palabras te pagan 80 o 50 euros y por una charla en Málaga con Elizabeth Duval, 300. hotel, 300, 500 sí. Y a veces se van a 1000 y yo pienso, pero estos están zumbados. Están zumbados. Entonces, no entiendo esa lógica de que por poner la cara, básicamente, y por hablar,
Claro, es la superación del formato escrito. Antes has dicho igual es porque la gente ya no lee igual, ¿no? Claro, sí, por eso. Sí, pero sigue fijando, yo creo, la jerarquía. O sea, fíjate, o sea, quizá ahora lo empiece a entender, ¿no? Pero el formato escrito cada vez se lee menos, pero sigue manteniendo la columna, sigue manteniendo el prestigio, a pesar de que no la lee ni Perry. O sea, entonces, claro, claro, pero para mí la manía en Anairis Simón básicamente es que es una figura no televisiva. Si Anairis Simón, en lugar de articular su discurso a través del libro que publicó y luego los diversos artículos y columnas que ha publicado, hubiera sido más tertuliana o youtuber o streamer, probablemente la gente habría empatizado mucho más. Porque un discurso que tú lees, es que es el problema ya Platón lo plantea en el propio Fedón, ¿no? El Fedro, perdón. El asunto de que cuando el texto está escrito no se defiende solo y queda emancipado de los elementos emotivos que tiene tener un rostro delante que te lo está exponiendo con sus risas. Entonces, hay muchos elementos de ironía, de duda, que por escrito se pierden. Claro, pero fíjate, para mí la duda no es tanto eso como el hecho de que hoy llega Anairis, ¿no? Y llega una chiquita y dice, oye, yo voy a hacer un libro que en realidad es un libro costumbrista, bastante normal, que no creo que esté diciendo ninguna barbaridad. Y luego las columnas son más o menos bastante cíclicas, o sea, son recurrentes en el sentido de, bueno, yo creo que existe el amor, creo que existe la amistad, creo que existen unos valores en la tradición, no creo que sean incompatibles con una cierta visión de izquierda comunitarista, o sea, a mí me parece tampoco. Y sin embargo, esa generación, que yo no se identifico, son un poquito mayores, que yo sí que creo que son la generación del intelectual Podemos, que se hizo con el espacio a través de las tertulias de televisión, a través de esas radios, a través de esos espacios un poco más agresivos, también vinculados, y aquí entraremos en polémica con el tema del feminismo 2017, ¿no? Es decir, esa especie de impugnación en donde va todo, ¿no? Va el señoro, va el polla vieja, van los paus, va el modelo conservador de familia, y entonces llega Anairis y dice, oye, pues yo tampoco lo veo tan ajeno a lo que entendamos nosotros como izquierda. Y sin embargo, en cada columna sale hate. Y sale hate, no, o sea, de verdad, o sea, lo de hoy ha vuelto a suceder. Con la amistad. Sí. Con la amistad. Y que hoy dices tú, pero ¿y esto exactamente es algo más allá de que se está volviendo a sustituir la prescripción dentro de esas nuevas clericías dentro de la izquierda? O sea, ¿es reflejo de una síntesis de pensamiento nuevo? No sé. En cuanto a lo de Anairis, yo creo que hay una cosa que también influye bastante en lo de Anairis y hay una reacción que genera mucho respecto a toda su figura y cada cosa que escribe Feria, que yo creo que es un poco que después de leer el libro yo pensaba que la gente le tiene envidia a Anairis. Bueno, pero eso, a ver... Pero ya no es solamente... un factor importantísimo. Sí, pero yo no creo que ya no sea más... Perdóname. Sí, pero es como el aire, o sea, en España... Pero ya no creo que sea más de una reacción ideológica o que digan, es falangismo. No, yo creo que hay mucha gente que le toca por dentro y le sale el nervio de la envidia contra Anairis, contra lo que ha vivido ella, contra ese amor de una familia, contra ese amor de una tierra. Y lo puede canalizar políticamente, porque, por ejemplo, tú puedes tenerle envidia a Abreu por el éxito que ha tenido Panza de Burro, pero no tienes nada que agarrarte políticamente. Sin embargo, Anairis deja caer tantas cosas en el libro que era muy fácil de descontextualizar. Pero... O sea, el factor dentro de las nuevas clerecías no es político, es el resentimiento y es la envidia, eso es clarísimo. Pero dentro es cierto que en el factor generacional de la envidia de las nuevas clerecías, esto sí que es cierto que ha tenido un papel fundamental, yo creo que sí. Yo fíjate, hay una parte ahí que, voy a decirlo así, creo que nosotros vivimos un ciclo de un profundo interés de lo que estaba sucediendo en el espacio anglosajón cultural académico, ¿vale?, que aquí también se alimentó por la parte del espectro de no izquierda, con Peterson, cuando empezó todo lo woke y lo anti-woke, ¿no? Sí. Y entonces estuvimos súper a full. Y teníamos a la peña, a las reinitas basadas, a Trump, 2016, ¿os acordáis de todo aquello, no? Sí. Estamos todos a puto full con el último foro de 4chan y lo de colonial y lo racializado y Black Lives Matter y no sé qué. Y tengo la sensación de que ha habido un momento como...
Ok, ya está. O sea, no me apetece. O sea, me aburre. O sea, quiero decir, no quiero volver otra vez a ver las 10 declaraciones de Jordan Peterson poniéndole al hilo a la periodista feminista. O sea, ya está. Ya. Hazte la cama, ¿no? Bueno, ya, eso ya me lo dice mi abuela. O sea, no necesito volver a escucharlo, ¿no? Y está entrando una especie de nuevo costumbrismo más conservador en el sentido que yo creo que tiene más que ver con nosotros, o sea, con nosotros, con nuestra propia síntesis o nuestra cultura. Y es más, en Liz Duval, sí que yo anticipé, o sea, yo veía algo un poco más así, o sea, es decir, incluso su aproximación al tema de la transexualidad cuando vino a hablar aquí era, oye, yo en realidad lo que quiero es lo que quiero es vivir en una familia, no sé cómo decirlo, medianamente razonable. Y quiero amor, y quiero que me quieran, y quiero amar y demás. Entonces, yo no sé si eso es exactamente político o es simplemente que hay algo que ha cambiado que también tiene que ver con el fin de algo, que es el fin del periodo o sea, lo dijimos el otro día. La globalización se asentaba en dos principios: libertad individual y bienestar económico. Y esto en las crisis recurrentes de 2007, 2014, 2017 y 2020 ha volado por los aires. Y que a día de hoy todos tendríamos que ser capaces de hacer una nueva propuesta, entre comillas, social. Y yo ahí sí que creo que la propuesta de la nueva izquierda para todo el periodo anterior, que es para mí lo woke, no es suficientemente sólida, o sea, creo que no aguanta, o sea, creo que no es capaz de sostener un modelo de vida en común. Y por el otro lado, por el lado que me toca más a mí, de los fachitas, ¿no? El periodo de los de la no izquierda, sí que tenemos que empezar a proponer, y sí que creo que ahí hay algo sobre lo que hablar alrededor del modelo de vida bueno, ¿no? Y que es posible que esté habiendo un discurso o un diálogo entre diferentes alrededor del modelo de vida bueno, que sí que pueda trazar una línea que va de Ana Iris a Liz Duval, a ese gordo sorprendentemente con flow razonablemente guapo que se sube a una mesa de baile a presentar Extremo Centro Manifiesto. Lo planteo como hipótesis. O sea, ¿creéis que puede haber una comunión entre gente que diga, oye, modelo de vida bueno, más articulado alrededor de los valores conservadores, lazos, cultura mediterráneo moral? Ignacio Rayo. Ya. ¿Tú no lo ves? Yo creo que no, yo creo que al final... Tú eres el poliamor. No es que sea el poliamor, es que creo que son coincidencias superficiales que al final van a terminar estallando. Igual que estalló dentro de la propia izquierda unos consensos que eran de mínimos, que venían más bien de la reacción a los gobiernos del Partido Popular. O sea, cuando se intentó articular todo el tema que venía del 15M, se vio que los consensos eran mínimos. Y eso que presuntamente estábamos de acuerdo en casi todo, ¿no? No sé. Y también cómo se recupera esa moralidad mediterránea. O sea, me encanta. No lo sé. Es que ya está. Es que dices Mediterráneo y ya te vas solo. No, pero dale. Que no lo sé. O sea, me parece que si estáis de acuerdo, gente realmente que estáis tan opuesta políticamente, es que hay mucho de equívoco o de falta de... O sea, es un consenso... ¿Pero cuál para ti es la divisoria? Pregunta. Hoy, la divisoria política en general. O sea, para mí ¿es el capitalismo? El antes y el después es el COVID. O sea, para mí el factor ahora de transformación social es la pandemia. Y lo que ha provocado esta renacionalización del discurso es el COVID. O sea, está estudiado. La mayor parte de los grandes conglomerados editoriales se están reajustando porque están dándose cuenta de que los principales libros de los bestsellers ahora ya no son anglosajones, ni son extranjeros, ni son traducciones, sino que son españoles. Normalmente estaba en torno, no sé si 50-50, en los más vendidos, 50 nacionales, 50 foráneos, y ahora debe estar 70-30, algo así, pero no son de España, en todos los países. Entonces es algo material, yo creo, que la aparición de discursos como el de Ana Iris Simón, el de Abreu, etcétera, van de la mano de este elemento material. Vale, pero ¿y dónde crees? Primero, ¿tú crees que sigue existiendo una divisoria en torno al capitalismo? No, creo que no. Creo que hay gente que busca un capitalismo más moderado o con tintes socialdemócratas y gente que busca más, pues eso, la libertad a toda costa, sí. ¿Crees que... Seguimos, rápido ciclo. ¿Tú crees que el capitalismo... Tú sí, porque eres obrerista, con lo cual... No, yo es como que soy obrerista.
¿Creéis que la mujer es el sujeto revolucionario? O sea, ¿creéis que sigues teniendo esa potencia de transformación del sistema que se anticipaba y se aventuraba en 2017 como que este iba a ser el punto de no retorno, el nuevo sujeto político mujer? Yo creo que sí que es un punto de no retorno, ¿eh? O sea, es decir, que el hecho de que buena parte de estas escritoras que estamos mencionando tan conocidas sean escritoras justamente, forma parte de ese elemento. Ahora, cualquier discurso político que se quiera... O sea, es que no cabría la posibilidad de un Anna Iris Simón masculino. De hecho, a Anna Iris Simón se la critica principalmente porque tiene un novio, Hassel Paris, que da más mal rollo. Mal rollo. A mí me encanta Hassel Paris. Cotilla, joder. No, pero es que la gente es así de cotilla. Y yo, las principales críticas que he escuchado contra Anna Iris fuera de micro... Al final la gente dice, es que tú sabes que tiene un novio que es del ejército y de la... Y quiere que vuelva a la mili. Pero que quiere que vuelva a la mili. Quiere que vuelva a la mili. Pero ¿y qué problema tiene? ¿Qué problema hay? ¿Y por qué no puede ser un Anna Iris Simón no puede ser un hombre? Por precisamente este clivaje que se ha producido en relación a la mujer, que es el nuevo sujeto político, que lo que tú hablas de que buena parte del discurso feminista es un discurso de recambio de élites. Y eso se ha producido, se sigue produciendo y se va a seguir produciendo en los próximos años. Vale, pero ¿en torno a qué se revoluciona el sistema? Porque el problema que hay es que si no se revoluciona... Es una revolución desde arriba, claro. No es una revolución desde la base. Es una revolución de quiénes son los puestos directivos. Claro, de cuadros. Claro, pero es que para mí el problema que tenemos es que frente a una masa que sigue pidiendo y demandando soluciones materiales, tenemos una élite, una clase dominante que cada vez es menos capaz de interceder en las cuestiones materiales porque las ve como secundarias, porque las ve como dadas. Es decir, para mucha de esta clase dominante, de este discurso intelectual, de renovación de élites y demás, el que le expliques a la gente que el problema de la mujer en España es un problema de madres monoparentales, de madres inmigrantes que están el 50% de ellas en el umbral de la pobreza y que su problema no son los pronombres ni la Coca-Cola que le pone un camarero. Ya sé que estoy haciendo caricaturas, pero a lo que voy es el hecho de que es muy difícil que desde una visión no materialista de la realidad se acaben imprimiendo medidas que den de alguna manera solución al problema de base material que tenemos tras el COVID. Yo, por ejemplo... Yo no creo que se vaya a detener la recurrencia de crisis en un estado como el actual. Lo que vamos a tener son crisis recurrentes cada 3-4 años que lo que van es a cortar la cabeza de tal y a hacer ciclar un ciclo nuevo de élites. Pero en realidad no veo tampoco... Por eso yo pensaba, bueno, un nuevo pacto social, el acercamiento a una visión menos ideologizada de la cultura, una especie de diálogo. Si, como dices tú, las cuestiones de mínimos no son posibles... Pues entiendo que no va a haber... estaremos condenados a esa especie de incomprensión. ¿Cómo se implementa políticamente el Mediterráneo moral? Primero es que yo no creo que sea... Claro. Desideologizando. O sea, el problema para mí es que hay un componente eminentemente corrosivo en la ideología en tanto en cuanto sustituye a la vida. O sea, es decir... para mí, un paso inicial maravilloso sería que los pensadores e intelectuales públicos... Pero es un problema no solo primermundista, sino de élite, porque efectivamente la gente que no está en Twitter peleándose 24 horas sobre Anna Iris Simón, su vida no está ideologizada. Pero es que para mí vosotros sois curas. O sea, a ver si consigo explicarlo. Si los curas... O sea, vosotros sois los sustitutos de los curas en el siglo XXI. Sí, no. Y entonces, claro, ¿qué sucede? El cura en el siglo XX que competía con el ideólogo militante, el militante ideólogo activista se dedica a la guerra civil simulada, al simulacro de guerra civil, a la guerra incivil, ¿no? Y sin embargo hoy nuestros intelectuales públicos que tienen una prevalencia sobre la sociedad tremenda a la hora de poder comunicarles modelos de vida buenos. Sin embargo, no... Yo creo que exageras. Exageras la capacidad de incidencia que pueden tener estos... Pero ¿tú crees en el modelo de vida bueno? Yo creo que... ¿Y crees que hay que comunicarlo? No es mi trabajo. O sea, yo desde luego no formo parte de esa creencia militante. El tuyo sí, desde luego. Pero desde luego, yo no creo que... O sea, mi labor, por ejemplo, como filósofo no es una labor moralizante.
No es una labor de construir discursos edificantes. Es dar herramientas para que la gente pueda pensar, efectivamente, vincularla con una cierta tradición de pensamiento universal. Y yo reivindico la idea de verdad, la idea de realidad, un montón de asuntos. Y creo que, pues sí, podría haber un discurso interesante sobre el tema de las virtudes y de la vida buena. ¿No crees de verdad que hay un valor en comunicar las virtudes, aunque sea no para forzarlas, sino para que la gente las Creo que es inevitable conozca? que al final, que si tú tienes un modo de vida que los demás ven como exitoso, eso se replique y la gente te imite, o te imite a ti o imite lo que tú estás vendiendo. Me gustaría preguntarte, Pedro, y tanto también a ti, ¿quiénes son esos intelectuales y desde qué púlpito hablan y cómo llegan a la gente común, no a la gente que, por ejemplo, está en Twitter, la gente que está... ¿Sabes? ¿Cómo llegas a mi madre? ¿Cómo llegas a mi colega de Santander que no tiene Twitter y le importa la política una mierda? ¿Cómo llegas a esa gente que al final es un poco la base de la población española? Claro. ¿Cómo llegas? ¿Quiénes son esos intelectuales y cómo llegan a esa gente? El sujeto político es la audiencia, ¿no? Esto lo sabemos ya hace tiempo. Ha habido un problema de fragmentación de audiencias. Las 3 décadas del mundo unipolar, del 89 al 2006, que creaban esa gran hegemonía anglosajona, grandes medios... Sí, es que no cambiaban ni los directores de periódico. Es que tú se lo dices a la gente. O sea, yo conocí un mundo que tuvo un director, ¿vale? O sea, fíjate, era un mundo hiperestabilizado, un mundo en el que había previsión de crecimiento, un mundo en el que había, continuidad en todos los partidos, en el tamaño, en la gobernabilidad. Se votaba un día y ya sabías los 4 años siguientes lo que iba a suceder, ¿vale? Era un mundo muy diferente a este que es y que está protagonizado por otro tipo de personas que yo sinceramente tengo la sensación de que no actúan desde esa visión de que hablan para una comunidad moral. Creo que seguimos muy atascados o seguimos pensando que a tu madre le tiene que hablar el partido político o le tiene que hablar, pero que no hay esa visión de, oiga, yo soy una figura para la comunidad moral a la cual represento, ¿no? Por eso, quizá por lo que decía Ernesto, yo no tengo responsabilidad alguna en la visión moralizante que doy. Pero yo no creo que eso sea así. Es decir, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú hablas de poliamor o haces la crítica al matrimonio conservador y la mayor parte de los profesionales de la comunicación que se dedican hoy a hablar o que se han dedicado durante los últimos años a hablar sobre la familia, lo han hecho en términos destructivos, no constructivos. Es decir, y esto ha sido así, es decir, a mí cuando en 2017 se me categorizó de señoro o de polla vieja, no había un componente de, bueno, mi modelo alternativo al del señoro es este. O sea, mi modelo alternativo a demonizar a tu padre porque miraba culos es este modelo de amor o este modelo de amistad o este modelo de vida en pareja, ¿no? Y sorprendentemente lo que hemos encontrado muchas veces es que muchos de estos intelectuales o de estas intelectuales o de estos periodistas o de estas nuevas clericías, en cuanto han adquirido medios materiales o poder suficiente para vivir vidas convencionales, lo han hecho. Esto ha sido bastante paradójico. Quiero decir, la mayor parte de este intelectual que surgió y creció al calor de esa radicalidad contra los modos de vida conservadores... Pero ponme algún ejemplo, porque no me estoy quedando muy Irene claro. Montero. Irene Montero, vale. Irene Montero ha vivido su vida, es una madre de familia numerosa, que se casó con un profesor universitario desde una posición que podríamos decir que es la clásica de la trabajadora de la Citroën de 1960, es decir, una chica entra en la Citroën de 1960 y se casa con el jefe, es decir, y ha sido así, y no pasa nada, y yo ni lo juzgo, me parece de puta madre y han formado una familia incompleta, imperfecta, como la mía, con sus mierdas, como las de todos, pero hombre, es muy paradójico que de ella para abajo, la mayor parte de esta nueva élite que machete al machote y vamos a acabar con los señoros y los pollaviejas y tal, en realidad luego cuando han ido entrando en la madurez, que es normal, de Dani el Rojo hasta hoy siempre es lo mismo, siempre lo mismo, sí. Pero es, oye, pero entonces, ¿por qué no defendemos, si luego es lo que al final todos queremos, por qué no lo defendemos en el espacio público? Claro, porque se piensa que es
Para mí ahora mismo la monogamia es inestable. Es una situación que no es totalmente óptima. Me parece que es bastante irreal, que es una posición hipócrita en última instancia. Y yo no hago tanto un discurso contra la monogamia, sino simplemente constato como en el capitalismo en el que vivimos actualmente la monogamia es una institución en... Monogamia es sucesiva. La monogamia sí, pero la monogamia sucesiva, pues, en fin. No, y la monogamia con la división, si se quiere, entre la esposa y la amante. Eso es lo que sigue existiendo a día de hoy. De hecho, muchos de los que practican el poliamor lo que hacen es, bajo el término poliamor, pues seguir con ese esquema clásico de la esposa y la amante. Vale, entonces, nosotros sabemos que en el matrimonio conservador tenemos la monogamia a día de hoy sucesiva, es decir, ya no es tal, sino que... Y luego tenemos dos convenciones. Para atender a la fidelidad tenemos la prostitución, por un lado, que es la convención histórica asociada, y luego también el perdón. Es decir, el perdón ante la infidelidad, porque eso está dentro del matrimonio conservador, es decir, y el matrimonio católico también. Es decir, a las duras y a las maduras y con la imperfección del otro. Claro, ¿por qué el poliamor, que en realidad es decir, bueno, ¿por qué se plantea como una tesis superadora si en realidad lo único que hace es sacar a la vista esto? Claro, para mí, ya digo, la visión popular del poliamor es tener varias relaciones simultáneas, a largo plazo, más o menos estables. Frente a una relación... ¿Eso es posible? Yo creo que sí. Es como tener varios amigos, en realidad. Si te quitas de la ideología según la cual a ti te están quitando... Claro, lo que hay que evitar es ese pensamiento mágico de que a ti te están robando algo cuando tu pareja se acuesta con otra persona. Esa es la mentalidad a la que yo creo que uno debe abandonar, que es una mentalidad casi de caverna, es una mentalidad paleolítica, es una mentalidad que tenemos incorporada casi en nuestro genoma, que tiene mucho sentido reproductivo, pero que a día de hoy no tiene mucho sentido, me parece a mí. Pero para mí eso ya estaba retirado con la prostitución y el perdón. O sea, para mí la clave... Yo es que iría más allá, claro. Porque la clave problemática del poliamor son los cuidados. Es que no hay que pedir perdón. La cuestión, pedir perdón, ¿por qué? ¿Por qué estás pidiendo perdón? Porque es que una infidelidad es una traición a tu pareja. Pero bueno, depende. O sea, quiero decir, aquí hay un 15%... Y una traición también un poco a ti mismo. Hay un 15% de parejas que sabéis que incluso definiéndose como matrimonios conservadores tienen arreglos. Es decir, sí. Quiero decir, hay un porcentaje de gente que lo ha aceptado. Y oye, no somos la primera generación, en el 68 hubo mucho de esto, es decir, y hubo mucho de síntesis de superación, ¿no? Venga, vamos a proponer nuevos modelos de pareja. Para mí el problema del poliamor no es tanto eso, porque la mayor parte de las cuestiones que están incorporadas en el poliamor ya existen como realidades en el matrimonio conservador. Es decir, oye, a través de la prostitución y del perdón ya existe tecnológicamente lo que se supone que el poliamor da. A mí lo que me gustó de lo que tú planteabas era el tema de la constelación, es decir, sí, que no es dialéctico. Para mí, el poliamor es a las relaciones abiertas lo que el marxismo al comunismo. Es decir, es una teoría de cómo funcionan los afectos y cómo uno inevitablemente está siempre dividido en diversos entusiasmos o implicaciones afectivas con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo, y que evidentemente el día tiene 24 horas, tú no puedes dedicarle 28 horas a todos tus vínculos profesionales, familiares, afectivos, etc. Pero me parece que buena parte del desengaño amoroso y del desarreglo amoroso actual va de la disneyficación del matrimonio, que cuando se concreta en la realidad cruda que es y siempre ha sido, pues lleva a este desengaño y a esta tasa de divorcio que existe a día de hoy. Pero tú, o sea, fíjate... Para mí el poliamor es un realismo afectivo, que se da cuenta de que te quita más tiempo de la relación con tu pareja, su trabajo, que el hecho de que esté con otra persona. Por supuesto. Y que de igual que un amigo tuyo no es menos amigo tuyo porque tenga otros amigos, tampoco tu pareja tiene menos compromiso contigo. Ya depende de la persona, claro. Pero no va a ser ni mejor ni peor tu relación porque esa persona tenga otra, o de hecho puede precisamente fortalecerse porque no depende exclusivamente de ti. O sea, el problema que tiene también la familia actualmente es que como ha quedado como el único refugio humano en una sociedad perfectamente competitiva, como se ha desterritorializado todo, delesianamente. Deleuze, bien, claro, bien. Se ha desterritorializado. Mercado y Estado. Claro, o sea, la famosa frase de Margaret Thatcher, que no se dice completa. Que no existe la sociedad
Tan solo existen los individuos y sus familias. Claro, si tú eliminas los sindicatos, las peñas deportivas y tan solo te queda la familia, cae demasiado peso sobre la familia nuclear de dos padre y madre y niño y niña. Claro, pero fíjate que para mí hay un tú lo has hablado, el desarreglo amoroso, ¿no? La falta de expectativas. Pero yo creo que ahí hay una contradicción entre lo que tú defiendes como virtudes. Yo te he escuchado hablar a favor, por ejemplo, del estoicismo, ¿no? Es decir, del hecho de aprender a convivir con un cierto desarreglo, es decir, y a no tener que expresar toda emotividad. O sea, expresar toda emotividad puede ser incluso hasta un problema, ¿no? De que te debilita, ¿no? Yo sí que creo que, por ejemplo, en ese desacuerdo entre las pasiones, de lo que uno puede querer de manera inmediata y la recompensa inmediata, y el entender que hay un esfuerzo y un sacrificio, y que cuando alguien realiza una tarea de manera a veces heroica contra todo y contra todos, hay algo épico que también a uno le añade una cierta narración sobre su propia vida. Es decir, cuando, por ejemplo, la renuncia forma parte de la vida en pareja, eso también le aporta valor a la vida en pareja. No, si te vas a tener que sacrificar de una forma u otra, o sea, la vida es un conjunto de renuncias. Sí. Ahí está el tema. Es que, por ejemplo, los cuidados en el poliamor. Para mí, la centralidad en el poliamor no está en el problema sexual. Que el problema sexual está requete abordado en el matrimonio conservador. El problema es los cuidados. Es decir, cuando, tú lo has dicho bien, ¿no es el poliamor una estructura competitiva? ¿Quién me da más? Ya digo que hay muchas formas de verlo. Para mí, ya insisto que el poliamor no es un modelo alternativo, es un análisis de que para unas autoras como Brigitte Vasallo busca desjerarquizar las relaciones. A mí eso me parece utópico, porque evidentemente pues siempre vas a dar preferencia a tu hijo sobre el hijo de otro, y entonces si empiezas a desjerarquizar todas las relaciones y vale tanto la relación con tu pareja como la relación con un tipo que te acabas de encontrar por la calle, pues claro, serías Cristo, serías literalmente Cristo, ¿no? Pero no lo somos. Pero no somos Cristo, evidentemente. Entonces, ya digo que... ¿Cuál era la pregunta? El tema de los cuidados. Yo creo que en general... ¿Cómo decides cuando de repente, por ejemplo, te sale un niño que tiene una vuelta y sale con un síndrome de Down, o le ha salido un cáncer de páncreas a tu pareja 1? Es que... Claro, es que eso tiene muchas derivadas a efectos de decir, cuando tú te comprometes con una pareja y dices, oye, lo bueno, lo malo, con sus imperfecciones, con los errores, con todo lo que venga, ¿no? Y sin embargo, ahí se demuestra la calidad moral de las personas con las que estás. Pero podríamos decir que contra más personas estés, más probabilidades tienes de que alguno de ellos sea buena persona y se quede contigo a hacerte una sopita cuando... Y además, organizarte en el tiempo, la cantidad de desgaste afectivo, porque lo de la cosa sexual, lo que ya lo has dicho, pero la cosa afectiva me parece súper complicado poder... dar más a uno, más a otro, cómo te organizas en la vida para poder... ¿Pero por qué? Para poder querer de la manera que hay que querer a Pero para mí el problema no es logístico, porque yo creo en lo que dice Ernesto. Yo no hay nada que me demande más puto tiempo de mi puta vida que el curro. O sea, quiero decir, mi problema no es logístico, no es si tengo que coger más o menos coches o tengo más o menos horas en el día. Mi problema es que si hay una afirmación trascendente, cuando yo le digo a una persona sí para siempre, si eso tiene un sentido trascendente para mí, porque lo imprimo dentro de lo que yo entiendo que es una afirmación sobre mí, sobre el yo como persona moral. Es decir, si yo consigo que esto aguante, habré cometido un propósito en mi vida. Y si no, pues habré fracasado. Sí, pero que el poliamor no tiene por qué estar reñido con la vocación de eternidad o de permanencia. ¿Sí? Al final tú estás hablando de la monogamia sucesiva, o sea, que se acepta la posibilidad de que eso es para siempre, en realidad sea para la semana que viene. Pero tú tienes esa sensación que la gente poliamorosa en realidad lo hace con esa vocación. Ya digo que no se puede generalizar. Simplemente creo que es gente mucho más realista acerca de cómo funcionan los afectos. Me parece que hay mucha gente que se engaña porque hay muchas relaciones. Es mejor ser realista. Hay muchas relaciones abiertas que, por ejemplo, ponen un límite. En plan, tú te puedes acostar con quien fuera, pero no te puedes enamorar. Ahí es cuando yo creo que se engañan. Para mí el realismo, que es un realismo estoico, que es tú no controlas los afectos de tu pareja.
Tú no controlas, y no controlas ni los tuyos. Ni los al cuarto polvo para. Claro. Entonces, para mí pasa por eso. Pasa por un cierto realismo de lo que puedes controlar en la vida y no. Y la base de todo para mí está. Pero ¿no crees que en las virtudes dentro del poliamor, a mi juicio, ¿sí? El modelo mío es la sinceridad y la empatía. Es decir, la sinceridad de informar y la empatía de ponerte en el lugar de la otra persona e intentar comprender por qué situaciones está pasando. Claro, pero fíjate, esa sinceridad y esa empatía que puede existir perfectamente equivalente en un matrimonio conservador, ¿vale? O de una moral sexual conservadora. Claro, es el hecho de decir, oye, los errores suceden, las cuestiones pasan, la vida es imperfecta, es incompleta, ¿no? Yo creo que es precisamente en esa posibilidad de imperfección y perdón que el matrimonio conservador gana. O sea, gana porque te impulsa a un deber ser. Te dice, oye, tú deberías ser así, ¿vale? Yo te miro, ¿no? Y pienso que solo deberías mirarme a mí, deberías solo contemplar mi belleza en este mundo. Pero eso es lo que genera actitudes neuróticas respecto al matrimonio que terminan destruyéndolo. Precisamente esa expectativa de tan solo me vas a mirar a mí y crear además... No es neurótico, vas a follar hasta el cuarto polvo, pero no desarrollas sentimientos. No, a mí ese me parece igual de neurótico. No, ese me parece igual de neurótico. Para mí ya digo que el realismo pasa por darse cuenta de que uno está dividido en múltiples afectos, que tú no controlas ni los afectos tuyos, cómo vas a controlar los de otro. Y eso, sí. ¿Y tú no crees que en realidad muchos de estos debates... y el tema del perdón, que también se trata de ir minimizando el sentimiento de culpa respecto a cosas que no son en realidad dañinas. Si una persona, cuando tú coges una enfermedad, te deja en la estacada, esa persona te está traicionando mucho más que si está follando todas las noches a 40 personas. No hay un mal, o sea, es un mal ideológico, es un mal que tú creas con tu pensamiento mágico de que tú posees el cuerpo de esa persona y es un monopolio. Yo no, o sea, yo no soy una persona que tenga una visión moral sobre la propiedad sexual, del otro como la propiedad sexual. Yo no me eduqué en una familia conservadora. Sí, pero sabes que el matrimonio... O sea, estás ofreciendo... Claro, si ofreces una visión casi posmoderna del matrimonio conservador, que es con prostitutas, con el perdón, con no sé qué, pues efectivamente... Yo te gano, mi síntesis es... Claro, No, pero fíjate, es que claro, lo paradójico es que muchas veces cuando se habla de componer los dos modelos, es como que contra el matrimonio conservador se habla sobre el deber ser, pero con el poliamor se habla, del ser, a ver, no, hay que ser sensato, pero es que yo creo que los efectos de segunda ronda de la moral sexual post-68 ya se pudieron ver, las camas redondas, las familias absolutamente desgajadas, la ausencia de lazos, la ausencia de referentes, mucho dolor, o sea, y estos, o sea, que es la generación de mis padres, quiero decir, o sea, es aquel mundo de los hippies, por cierto, del tristemente fallecido ahora Antonio Escotado y compañía, que vivieron vidas que eran para una minoría, y hay que decirlo así. Es decir, muchos de estos modelos... No es para todos. Esto hay que decirlo con claridad. Muchos de estos modelos son modelos para clase dominante y aristocracia. Y suena muy mal, pero de la misma manera que el divorcio es capaz de cargarse comunidades de clases populares porque son formas y maneras que con renta, clase social, educación y recursos intelectuales, económicos y familiares, pues incluso son positivos. En el momento en el que empiezas a retirar herramientas, es que eso se lleva por delante de tu vida con una facilidad tremenda. Y yo ahí sí que creo que por eso, cuando hablo de la responsabilidad del intelectual público que prescribe como si él fuese el todo, es donde yo ahí entiendo que hay una pequeña disonancia para mí. Pero yo no entiendo la crítica. La crítica es que uno se ponga en el lugar del intelectual público o que no asuma esa posición. Porque inicialmente la objeción parecía ser la segunda. Te digo cuál es la... Para mí inicialmente hay un grupúsculo de intelectuales públicos surgidos al calor del 15M en adelante, ¿vale? Que se han molestado más en hacer activismo que en una propuesta moral de vida en común
para la sociedad de la que forman parte. Pero yo creo que en ese activismo estaba esa moralidad de lo que tú alguna vez has mencionado como el posmodernismo reificado. Exactamente. O sea, que es una moralización de la tolerancia, de la diversidad, convertidas en valores morales a defender a machamartillo. A darle con el martillo en el otro en la cabeza. Es que, a ver, esa posmodernidad... Es una moral del resentido, una moral del rebaño, como quieras llamarla, pero es una moral y ha función. O sea, el chiringuito se ha acabado con el COVID. Con el COVID se ha acabado. Porque se ha visto que hay cosas mucho más importantes que la Coca-Cola o la cerveza, este tipo de cosas. Sí. Claro, entonces mi esperanza es que si esto hoy lo ve gente que esté al albur de superar con su propia síntesis el sistema, entiendan que vale, que hacerse con el poder y confrontar con el PP está muy bien, pero que hay algo más, ¿vale? Que tus propuestas deben ir de algo más allá que de tu mera situación neurótica particular y de cómo estás viviendo tú la cosa en el máster del país. No sé si me explico, que tienes que ser capaz de proponer para ese modelo de vida bueno. O sea, Sí, yo creo que la izquierda, desde luego, yo recuerdo perfectamente los debates desde 2011 hasta el 2014, cuando se funda Podemos. Recuerdo todos los debates acerca del proceso destituyente, el proceso constituyente, el formar partido, el partido movimiento, la ley DON, todo ese tipo de asuntos. Y es cierto que la izquierda, hasta la fundación de Podemos, la obsesión era tomar el poder, ¿no? Recuperar frente a los que, a todo ese proceso previo del pensamiento utópico, del pensamiento moralista o ideológico, lo que se quiera, buscar el poder, buscar los mecanismos para conseguir el poder, no quedarse en la derrota post-89, post-caída del muro de Berlín. Loser. En lugar de ser un bello derrotado, efectivamente, hay que ir a ganar. Y se ganó, pero efectivamente no había mucho contenido, político, económico y moral por detrás, claro. Oye, ¿podemos hacer una nueva centralidad de la vida buena hoy? Aquí, encima de la mesa, entre los tres. Yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿cuidar es mejor que no cuidar? Es mucho mejor cuidar, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque es lo que te define de ser una buena o una mala persona, ¿no? El cuidar a los demás, tanto a tus amigos como a tu familia, incluso a los desconocidos, ser, ¿no? Cuidadoso, sí. Sí, ser cuidadoso y, joder, y tener el respeto con la gente para que se sienta bien y darle cariño, ¿no? ¿Crees que...? Sí, está bien. ¿Creéis que el debate sobre lo moral debe formar parte del... O sea, ¿creéis que una vez ya abandonada la neutralidad del espacio público, debe haber un discurso moral en el espacio público? Sí, creo que detrás del discurso de la cancelación, de las políticas de la cancelación, lo políticamente correcto, había un cierto discurso moral, y sigue habiendo un cierto discurso moral. No explicitado del todo, que se da por sentido común, pero que está ahí, efectivamente. Es que es inevitable que esté. De hecho, a mi juicio, el principal problema es que la izquierda es muy moralista, demasiado moralista en muchos aspectos, y ha perdido esos estudios... ¿Para ti es diferente moralista que moral? Sí, porque en el moralismo se utiliza la moral no para proponer un modelo de vida, sino para atacar al otro, efectivamente. Para darle con el mazo al otro. Eso es. Vale, pero y entonces, ¿dónde ponemos el límite de esto es moralista, esto es moral? Claro, por eso yo te digo que mi posición, si se quiere, es la del cura que ha cejado de sus funciones, que ya dice, pues nada, vosotros os apañáis. Yo no hago contenido prácticamente político en mi canal y me quité de las redes sociales hace un año y pico porque estaba harto de este tipo de este ciclo de peleitas en Twitter o en Facebook. Y sí. ¿El mercado de trabajo debe ser otro punto de debate de la vida en común? El mercado de trabajo. El mercado, sí es un mercado. El factor trabajo. No sé. A ver, el trabajo es fundamental porque es lo que te da el sustento para vivir y para poder... ¿Qué más? Aparte de sustento, ¿qué te da? Dignidad. Y libertad, ¿no? Dignidad. Si no te da dignidad, claro, te da dignidad y un tiempo ocupado para... No, yo quiero decir que lo importante del trabajo pues es la dignidad y aparte el sustento económico, que es lo que te hace poder crecer también como persona dentro de una sociedad y... Vale, pero mira, en el libro planteamos dos disyuntivas. Uno, si no hay trabajo para todos, tenemos que despatologizar que no haya trabajo. Cuestión que a mí me parece muy complicada. O sea, muy complicada. Es un poco la propuesta de Rendueles y compañía, que es, bueno, hombre, pues que la gente se dedique a cuidar a los demás, que se dedique a hacerla... Ya, pero... Los nuevos yogis de los que hablas también en el libro, ¿no? Claro, los de Cádiz, ¿no? Cádiz, sí. Que chapó, ¿eh? O sea, pero claro, el problema que hay es que hay un problema con afrontar
que la mayor parte de la gente no es capaz de vivir en una vida sin trabajar. O sea, quiere decir que tienen problemas a la hora de construir su propia psique, su propia identidad y tener salud mental. Es que en no trabajar, sin trabajo. Yo he tenido esa desgracia de estar tiempo de mi vida sin trabajar, y es que es lo que te pasa es que también te hunde un poco como persona el hecho de poder pensar de ti mismo que no eres capaz de desempeñar la labor por la que te has formado durante muchos años, ¿no? Bueno, o sea, habría una posibilidad que es que no os forméis durante tantos años. Es también, decir, no, es cierto. Mandar menos gente a la universidad. También. Ojo, sobre todo a las facultades de ciencias de información. O sea, sin duda. Habría que taponar, ir cerrando. Sí, pero la sensación esa de sentirte inútil es muy jodida en la vida. Yo la he tenido y sí es dura, porque te hace pensar que no eres válido para algo. Y sentirte un poquitín rechazado cuando ves que el resto igual se lo está consiguiendo y tú no. No me voy a ir a la envidia que te puede producir el resto sí, tú no, sino el cabreo de contigo mismo, decir, coño, de verdad no soy capaz de poder desempeñar una labor y por la cual te has formado con más INRE, porque a ver, yo si puedes un desempeño físico lo puede hacer cualquiera, pero si te has formado intelectualmente para desempeñar una profesión de, pues ya sea el periodismo, el hecho de no conseguirlo sí es bastante frustrante contigo mismo y con la vida en general. Claro, entonces el tema es, nosotros teníamos una sociedad que crecía, un mundo que crecía, un sistema económico que generaba puestos de trabajo y una izquierda, pero y sobre todo una no izquierda muy perdida respecto de lo que ha venido pasando en las últimas 3 décadas en el mercado laboral. Yo necesito que mi espectro, no el vuestro entre comillas, se pare 2 minutos a pensar si este es el mercado laboral que yo me encontré como chico 2000, ¿no? O sea, yo salí a un mundo en el que, aun cometiendo errores, podías tener un trabajo, podías formar una familia, podías comprarte una casa, podías irte más o menos bien, ¿no? Y 10 años después, los de los 90 en adelante, os dieron pa'l pelo, pero vamos, o sea, quiero decir, a tomar por el culo. Y sin embargo, en mi lado de la cancha no hay reflexión alguna sobre los efectos que esto tiene a efectos de las generaciones más jóvenes. Mi sensación es que esto debe ser otro elemento de centralidad de ese espacio de debate, porque tampoco me vale lo que están haciendo, entre comillas, los míos, de qué mal la izquierda, vete a tomar por culo, tío, o sea, ¿qué más me da? No, es que no sé qué, es que el 8M, el orgullo. ¿Me puedes, por favor, hablar de qué cojones está pasando no en el mercado laboral, sino en ese modelo de vida que le trasladamos a la gente, que yo creo que vosotros ya no pillasteis, que era, ¿os acordáis de aquello de vamos a hablar todos inglés, vamos a estudiar todos, vamos a tener trabajo si no te vas a ir a la Universidad de Kent y si no te vas a ir tal? Y todo eso está caído, no, sino derrotado. Luego había otra cosa que es el tema de la vivienda. Yo fíjate que hay una cosa que he comprado casa. ¿Tenéis casa vosotros? No. ¿Tú? Sí. En propiedad. Sí. Es diferente, ¿eh? Ya. ¿O no? Sí, es otra cosa. Es que es muy... ¡Hostia, amigo! ¡Hostia, amigo! ¡Qué diferente es! ¡Qué diferente es la vida cuando dices hipoteca! Hipoteca. Yo creo que hay una reflexión a hacer sobre que en este país somos un país de propietarios y es por algo, y que se debe defender un modelo social donde la gente aspire a tener y a ser propietario de una casa, porque es que es como que te pone al otro lado de una valla. Esa es mi sensación. Y sin embargo, izquierda y derecha, y sorprendentemente izquierda en el último ciclo, le han vendido a la gente que no es necesario formar un hogar. Y a mí eso es algo que me llama la atención, sobre todo porque es como una especie de renuncia a una especie de lazos muy básicos que yo nunca hubiera imaginado en la izquierda. Yo la izquierda siempre me la he imaginado comunitarista. Sí, es sustituir un poco lo comunitarista por lo individualista, ¿no? Y no le veo tampoco demasiado sentido porque, bueno, yo hablo por mí. La aspiración que tengo yo es poder tener un trabajo lo suficientemente digno y lo suficientemente bien pagado para en algún momento de mi vida poder tener una vivienda en la que poder formar una familia, ¿no? Yo hablo por mí. ¿Ernesto? Sí, este es el famoso estado de obras del que hablaba Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? Y mientras se sigan cobrando sueldos precarios, todo eso es imposible. Ya.
Pero ¿no crees que sí que hay una especie de presupuesto dentro de la sociedad? Sí, en la sociedad española sí. La sociedad española, la buena vida es la casa en propiedad. Pero es una herencia del posfranquismo que cuestionarla por parte de la izquierda tampoco me parece también otro ejercicio de realismo. Es decir, que mucha gente puede llevar una vida muy buena viviendo en alquiler. No hace falta... Claro, sería ser moralista, por ejemplo, atacar o considerar que hay una vida indigna estar en alquiler por encima de los 20. Genera una sensación de culpabilidad innecesaria. Bueno, y que hay gente que también a través de su libertad... Es como lo de los rendules respecto al trabajo. En el contexto capitalista en el que estamos actualmente va a haber una tasa de paro muy alta. Muy alta. Muy alta. Y entonces tú no te tienes que culpar a ti individualmente por un fenómeno que es un fenómeno estructural. Y lo mismo sucede con el tema de la salud mental. La salud mental se está privatizando y se está convirtiendo en una cosa de ir al terapia, y es un tema del desarreglo y del desajuste que te genera, para empezar, el uso de las redes sociales, con cómo te va afectando la serotonina y la oxitocina y todo este rollo. Pero fíjate, hemos dicho trabajo, vivienda, familia. Debe tener la sociedad a izquierda y a derecha o sea, fijaros, lo que yo planteaba es que frente a las 3 últimas décadas donde se dijo todo esto son opciones equivalentes, son opciones privadas, son opciones donde el Estado y el mercado deben dejárselo a los privados que decidan en libertad qué es lo que quieren hacer, ¿no? Si una mujer quiere o no ser madre, ¿no? Familias. Yo sí creo que una comunidad moral debe prescribirse a sí misma, bien no a través de las herramientas del Estado, pero sí debe tener una narración alrededor de la defensa y la proclama y la poesía, Hölderlin, ¿no? O sea, debe defender y alabar y cantar a la poesía de las familias. Y que luego, ojo, me parece más interesante lo que haces tú de decir, bueno... Y yo mi propia familia, no sé si me explico. O sea, y vemos cuál es la que puede ser mejor. Pero asumiendo que esa transmisión, que esa necesidad de cuidar y que esa voluntad de ejercer como padre el modelo que uno quiera, o sea, que hay algo universal ahí que hay que defender y cantar, porque no son decisiones equivalentes. O sea, no es lo mismo hacerlo que no hacerlo. Y no es lo mismo nacer en una sociedad que lo defienda que en una sociedad que no lo defienda. Hombre, el problema demográfico en España es bastante grave, ¿no? Pero no es un problema demográfico, Ernesto. Es un problema demográfico por encima de todo. ¿Me vas a decir de las pensiones? No. Y de todo en general, y del mercado de trabajo, y de... O sea, ¿Pero tú crees que es económico el problema? No. Para empezar, sí, yo creo que sí. Y social, o sea, evidentemente pero bueno, que forma parte de la tendencia natural. Es decir, si estamos en una economía en decrecimiento, en crisis, en retroceso, es que el siglo XXI va a ser un siglo de ir frenando para no darse si no nos hemos dado ya contra el muro ecológico, climático, etcétera. ¿Por qué para ti es más grave el problema ecológico y climático? No es que sea grave, está todo vinculado, efectivamente. Está todo vinculado. Pero no es una cosa, o sea, para mí el problema que supone que una sociedad no se regenere demográficamente es más grave, o sea, que el que la gente no tenga una experiencia de la familia. Tener una experiencia de la familia tampoco creo que... ¿Alrededor de qué lo vamos a ligar a la comunidad? Claro, no, al final la gente se reproduce no por incubadoras, ¿no? Evidentemente. Claro, pero si el problema es cómo nos religamos. El problema es cómo nos vamos a volver a juntar. Las nuevas clerecías ofrecen una nueva religión. Las nuevas clerecías ofrecen nuevas religiones. Y la ideología con frase superior de la religión ofrece formas de religación, efectivamente. Claro, pues lo que yo digo es, joder, pues alrededor de la familia, en vez de ser de la mujer, en vez de lo... Mira, yo entiendo que la tesis de la izquierda para religarse dentro de la comunidad ha sido lo climático, la mujer, lo que sea de las nuevas sexualidades no heteronormativas, ¿vale? Y conceptos que a mí me son inalcanzables. O sea, yo no me puedo meter ahí porque no soy capaz. Para mí hay un universal más amplio que sería decir, oye, trabajo. Topperry quiere trabajo y quiere un trabajo estable.
Pero es amor. Es irreal. Es irreal. Amor y ser amado. Y todo el mundo amor y ser amado. Si todo el mundo quiere ser amado, pero todo el mundo puede ser amado. Hogar y ser padre. O sea, eres un idealista. Claro, tío, es que es un idealismo total. Coño, no, es una religión. ¿Qué coño? O sea, ¿qué va a ser? O sea, ¿qué voy a...? No, claro que es una religión. Pero es que necesitamos religarnos como una comunidad. Si no, vamos a estar abocados al conflicto incivil. Entonces, yo lo que necesito es poner unas bases de diálogo sobre el deber ser de la comunidad y sobre el modelo de vida bueno de la comunidad, y que hablemos de cosas que, joder, que son más aprensibles que lo climático. Claro, el tema es que en una sociedad democrática liberal como la actual, el concepto de vida buena queda en el espacio privado. Queda para el espacio privado. O sea, es el John Rawls y todo esto. No, es que es eso. En el fondo queda... ¿Lo climático no es un modelo de vida bueno? ¿Lo femenino o lo feminista no es un modelo de vida bueno? En realidad, o sea, Smith, ¿no? Todo pensamiento político es en último término pensamiento teológico. En realidad lo que hemos tratado de hacer, que yo creo que en esa posmodernidad reificada ha habido una propuesta moral completa que a mí me ha empujado. O sea, yo me he sentido empujado los últimos 10 años por unos intelectuales que en su propuesta para la sociedad, en su modelo de vida buena para la sociedad, no solo no me incluían, sino que decían, claro, veis, como este señor o mira culos, es un miembro incivil de la sociedad. Y igual que si se impone realmente de manera normativa, inevitablemente moralista, el modelo que tú propones, va a empujar a cierta gente. El que precisamente no tiene trabajo se va a sentir más culpable por algo que no depende de él, sino del sistema. El que fracase por lo que sea en el proyecto familiar, si lo quiere tener o no lo quiere tener, pues sería crear nuevos mecanismos de generar culpa o mala conciencia innecesarios. O sea, hay un problema estructural más grande, que es el tema del estancamiento poblacional, incluso el retroceso y pensiones, económico. Yo creo que ese es un problema mucho más grave y que es el que, evidentemente, ¿cuál es la solución más natural? Promover la familia, etcétera. Vale, sí. Pero hay que darse cuenta de cuál es el problema grave y que la moral tampoco es la moral no es lo primario, es un fenómeno, si se quiere, un subproducto de realidades materiales más importantes. Yo te diría que no se puede entender la disolución del factor trabajo hoy sin que hayamos aceptado ante las empresas que ser madre o no, o ser padre o no, o cuidar o no, son opciones. Cuando los modelos materiales laborales se contrastaban con no, bueno, pero es que yo tengo que tener en mi plantilla padres y madres de familia, lo que se le podía pedir a un trabajador estaba más limitado. Pero por favor, es esto. Es esto. No es la destrucción de la familia. Es este aparato el que nos ha conectado 24 horas. No, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que hay que ponerle límites a esto. O sea, claro, sí. Bien, entonces, ¿qué sucede para mí con el modelo de vida bueno hoy y las virtudes hoy? Hemos tenido miedo a comunicar una parte del espectro. Esa ha sido culpa nuestra. O sea, la parte nuestra, ¿vale? Mientras que la otra parte, la parte de la nueva izquierda, sí que ha comunicado sus valores. Y lo ha hecho muy bien y lo ha hecho de manera muy eficaz. El problema es que los valores propuestos por la nueva izquierda, a mí, como tú dices, se me ha moralizado, ¿no? Se ha moralizado contra la gente de los PAUs de Carabanchel, se ha moralizado contra la gente de los PAUs de Vallecas por querer vivir en pisos grandes con piscina comunitaria, ¿no? Y se nos ha juzgado muchas veces por lo que yo entiendo que son como manierismos de la corte, ¿no? Son como manierismos de la corte versallesca que en realidad se utilizan para hacer ver al otro que no los utiliza. Los pronombres. Yo siempre que veo a la gente con los pronombres pienso como en María Antonieta, con pelucones, ¿no? Así como... Pero tú has conocido a alguien, hablas del pronombres con la cosa inclusiva y tal, el lenguaje inclusivo. ¿Tú has conocido a alguien en la calle que hable con el lenguaje Lo he visto hoy aparecer por primera vez en LinkedIn. Pero LinkedIn no es la calle. No, en la calle. Tú, Ernesto, tú conoces a gente que hable... Porque no. Yo solo lo he visto en Twitter. Yo tengo amigos, amigas de muchísimas ideologías. No conozco a nadie
Sí. O sea, lo que quiero decir es que no sé, que igual se le está dando demasiada importancia a algo que realmente no la tiene. Y que realmente no está en el día a día en la calle. Pero que no esté en el día... A ver, no vamos a ver. Te diré una cosa, la izquierda sí que ha moralizado mucho, pero lo ha hecho de manera inconsciente, o mejor dicho, se ha ido sumando a ciertos movimientos que han ido surgiendo y los ha intentado cabalgar para esa vocación de conseguir el poder y mantenerlo. Ajá. Entonces, ya digo, por lo menos en España está clarísimo que desde 2011 en adelante las posiciones van como Pablo Iglesias o Podemos ha ido posicionando en una dirección o en otra sobre determinados temas feministas, ha sido simplemente para ir cabalgando, si se quiere, las contradicciones de los morales del sistema. Es así de sencillo. Entonces, no creo que desde la izquierda haya una propuesta positiva, sino simplemente una instrumentalización para generar polarización social sobre determinados asuntos. Mira, justo estaba con una amiga ayer que se dedica a el tema de las violencias de género y, está estudiando los protocolos de cuando violan a una chavala, va al hospital, lo que hacen con ella, ¿no? Y claro, la propuesta feminista actual es una propuesta no punitivista, donde lo importante no es que tu violador esté entre rejas, sino que tú, digamos, recuperes tu dignidad, estés en un estado de bienestar. Pero claro, a una chica que la violan y la llevan al hospital, si le han metido la polla por la boca, no le pueden dar agua porque la tratan a su cuerpo como un contenedor de pruebas. Entonces, hay una segunda violación, que es la violación del sistema por obtener las pruebas de tu violador. Uh-huh. Lo curioso es que, aun siendo el discurso hegemónico entre las feministas, este discurso no punitivista, donde el objetivo no es vengarte de tu violador, porque eso no te va a ti a restablecer en tu dignidad, sino buscar tu bienestar, uh-huh. La casta política, la de izquierdas y la de derechas, prefiere poner los tintes sobre el macho violador uh-huh. en lugar de sobre el bienestar de la víctima. ¿Por qué? Porque funciona, porque al fin y al cabo la política es la relación amigo-enemigo. A Carl Schmitt. Eso es así. Entonces, y por eso yo creo que aunque tú quieras ofrecer el Mediterráneo moral como un punto mare nostrum, ¿no? Un mar en común de la izquierda a la derecha, al final se va a politizar en una dirección o en otra. Claro, los amigos y enemigos van a tener que surgir en algún momento. No, si yo no renuncio a los amigos y enemigos. A mí me mola llevarme mal. De hecho, en el libro la manía con inerarity. Inanity. Sí. Inanity. No, que me parece una chusta, pero, a unos niveles. Pedro Ballín, Inerarity. Y Antonio Maestre como matriosca del pensamiento subnormal. Y Juliana también, pero, ¿qué motivos hay? No, yo mira, más que nada, quizá porque son gente lo suficientemente mayor como para yo ser consciente de que lo están haciendo de manera cínica. Yo le puedo, porque yo soy el primero que comete errores, ¿eh? Yo le puedo permitir muchos errores a mucha gente, siempre crea que no hay un ánimo cínico malvado, ¿sabes? De tal. Pero esta gente son putos cínicos. Hace 10, 15 años estarían diciendo cosas porque no se lo creen, no se creen nada, son profesionales. Pedro Ballín y un asturiano, Pedro Ballín está escribiendo para el Conde de Godó, no quiero ponerme en plan mediático, pero no podemos aceptar que la clerecía, que los clérigos de una sociedad sean gente tan asombrosa y monstruosamente cínica. Porque yo puedo entender que yo pueda establecer un diálogo en torno a gente que cree en cosas y que podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo y podemos incluso tener interpretaciones de la realidad discrepantes. Pero el problema es cuando tú se nota demasiado, y yo creo que hay una parte esencial de esta nueva intelectualidad que ha promocionado la división civil de sus sociedades, y el ejemplo paradigmático es Cataluña. Cataluña se ha ido, entre comillas, a la mierda en gran parte por el espacio mediático que tiene. Es decir, y es terrible. Es decir, oye, una sociedad del bienestar que tiene más trabajo que Asturias de largo, que tiene más posibilidades de formar vidas completas de largo que muchas otras zonas, que Murcia o que Andalucía, y sin embargo que se va a la puta mierda porque tiene unas élites, una clase dominante que ejerce el poder de una manera absolutamente desequilibrada, tanto que se los acaba comiendo. Es decir, que ese es un poco el pecado de toda revolución, ¿no? Que es que mastica y devora a sus hijos. Claro, yo hoy en España, yo creo que sí que estamos en el punto de... Estamos en un cambio generacional
Y el COVID para mí es esencial. Entender que no todo puede quedar al albur del principio de autoridad del Estado, por ejemplo, que es otra de las cosas que también la no izquierda tiene que reflexionar. Porque lo diga un juez, porque no. O sea, vamos a preguntarnos los límites del derecho positivo, de si se pueden prohibir los funerales o no, de cuál es la razonabilidad en la acción política, ¿no? Yo sí que, por ejemplo, el texto es autocrítico, sobre todo también hacia la sociología de no izquierdas. ¿Por qué? Porque durante demasiadas décadas ha habido una desocupación del espacio cultural. Yo, por ejemplo, he tenido, para absorber un poco cultura contemporánea hoy, he tenido que ir a vosotros. Bueno, tú no sé si eres de izquierdas, también te lo digo, ¿eh? Yo creo que eres un conservador, pero bueno, porque tú venías del buenismo. Pero yo ya sabes que los buenistas se califican a sí mismos como izquierda clásica, séptima generación de izquierda. Séptima generación de izquierda. Bueno, depende. Si es Santiago o si tal. O si es Pedro, tal. Claro. No, pero para mí lo maravilloso de haber visto a esta nueva generación de intelectuales, los dispositivos culturales que creáis, la manera en la que tenéis de pensar y demás, es que yo he pensado, joder, yo quiero esto en mi lado. O sea, yo quiero esto en mi espectro. ¿Para qué? Para permitirme pensar sobre cosas, ¿no? Bueno, ya existe, ¿no? De hecho, en el tema YouTube, que es lo que yo más controlo, digamos que primero vino todo el tema de los cultubers, que eso fueron años cuando yo empecé también. Yo empecé a la misma época que empezó Ter, que empezó Altozano, que empezó Antonio García Trevijano, ¿no? No, Trevijano, no. Villarán. Antonio García Villarán. Que es el que hace crítica de arte, eso es. El de los cuadros. Eso es. Y entonces esta gente empezó en 2014-2015, a lo mejor como tuvieron 2 años o 3 así de monopolio en YouTube, no, a ver, todavía competían con los Rubius, etcétera. Y a partir del 17-18 empezó toda la reacción del alt-right, de un tío blanco hetero, la libertad y lo que surja, Rubén Gisbert, que yo creo que está también metido en eso, Roma Gallardo, un tipo que se llama David Suárez. Bueno, David Suárez es cómico. Y no, es que hay un tipo que se llama Diego bueno, gente. Pero a mí no me mola, pero fíjate, ¿sabes? Sí, que son muy comunicadores. A ver, ¿sabes lo que son? O sea, son de combate. Y es sí, que son de combate, me aburre eso. O sea, quiero decir, desde el respeto más absoluto es como, joder, pero es todo el puto rato. ¿Qué ha hecho mal la izquierda? Es eso, es burlarse de las gallinas. Ay, no sé qué y tal. Tío, pero crea síntesis propias. O sea, yo ahí sí que creo que... O sea, hay una ausencia a la hora de comunicar modelos y síntesis propias y mucho exceso en la crítica al adversario. Sí, por eso al final casi todos ellos terminan pivotando políticamente en torno al Juan de Mariana. Porque son los únicos que llevan ya muchos años dándole pico y pala con un proyecto propio. Bueno, pero el Juan de Mariana, oye, yo dentro de lo que cabe, ¿cuántos años llevan? 20. Sí, un montonazo. Es la hostia, ¿eh? O sea, que yo fíjate que me parece asombroso, porque una postura ultra minoritaria, súper densa, sí. Y que tienen, pero es de lo poco que hay en el espectro de no izquierda que ha tenido capacidad para permanecer en el tiempo. Y yo no sé si es a través de la figura de Rayo. Sí, seguramente es por Rayo, que es un factotum. Es increíble. Sí, o sea, a mí me parece fascinante porque, o sea, Rayo es, o sea, cero compromisos. O sea, no sé si me explico, es coherencia pura. No comparto nada, seguramente, de los fundamentos teóricos que la iluminan, pero el tío coherente es un huevo. Y entonces llega, y en 2017, en mitad del proceso de secesión catalán, te dice, bueno, yo esto de la secesión no lo veo mal. Claro, sí, eso es ser consecuente, ¿no? Con su ideología. Claro. Ahí hubo la primera escisión. La primera escisión dentro de este grupo, que hubo gente que se sumó más al trampismo y que empezó a... Claro, que el tema nacional, ahí es donde empezaron a dividirse en el Instituto Juan de Mariana entre los que eran más españolistas, por así decir, y los que eran realmente liberales, sí. ¿Tú eres españolista? Sí. ¿Y por qué? Si tienes un estado, no crees 2. No multiplicar los entes sin necesidad. Oye, pero yo es que creo, siempre me quedo en lo mismo. O sea, es decir, siempre creo que el Unus Probandi tiene que estar en la mesa o en la puerta de quien quiere partir un estado en 2. Pero tú eres poeta.
Yo soy poeta, sí. Bueno, era poeta, escribía poesía hace bastantes años. Claro, pero es que siempre te veo como, venga, aquí va a coger el símbolo, ¿no? Va a coger la narración. Y luego dices, no, lo material, el argumento material. No hacer dos estados. O sea, tú no te emocionas con España. A ver, a mí sí que es cierto que con la literatura española, pero claro, ahí, por ejemplo, digamos que la nación va más allá de las fronteras de... Instituto Cervantes a dar una lección sobre blanco-white, ¿no piensas... Sí, claro, sí, no, por supuesto. Y por eso pues le pillas cariño a ciertos autores y te preocupas por leer autores en tu propia lengua, pero es algo que va más allá de las fronteras de la España actual, que involucra toda Hispanoamérica. Y el propio Blanco White, pues estamos hablando de un tipo que escribió la mayor parte de su vida en inglés y en Gran Bretaña. Es como cuando a veces se habla de Luis Vives como autor español, y se fue a la Sorbona con 16 años y ya no volvió a España. Y escribió en latín toda su obra, prácticamente toda su obra. Pero y entonces para ti tiene un componente el emocional, el lenguaje, la cultura, la tradición. Sí, pero bueno, que es inevitable al final ese tipo como de... Pero lo ves inevitable como una consecuencia... No, y bueno, que también como no nos formaron en ello, descubrirlo por tu propia cuenta, precisamente a los que conseguimos llegar finalmente a leer a autores españoles, porque durante toda la educación, pues eso, los escritores interesantes o los filósofos interesantes sean extranjeros, y cuando finalmente los descubres por tu cuenta, pues te da más entusiasmo, ¿no? Precisamente porque no nos ideologizaron y no nos... Probablemente si en lugar de haberme educado yo en la secundaria y en la primaria aquí en Madrid, lo hubiera hecho en Cataluña y me hubiera tenido que tragar buena parte de la ideología nacionalista, yo sería antinacionalista. Bueno, evidentísimo. Yo el primero. Es como la gente que va a colegios de curas y de monjas y sale por amorosa. Oye, ¿eres creyente? No. ¿Tú? No. ¿Por qué? Pues no creo que haya que dar mucha Claro, creo que la prueba tiene que ofrecerlo. No creo en Dios. ¿Por qué? Sí, no. Si lo normal es creer. ¿En Dios? Sí. No, yo creo que no. Es decir, de hecho creo que lo normal es no creer en nada. Pero tener una religión sí. Claro, depende de lo que definas como religión. Filosofía práctica. Claro, entonces sí. ¿Tienes una filosofía práctica? Sí, el estoicismo, por ejemplo, puede considerar una religión, ¿no? ¿Tú? El Real Madrid. Oye, acabamos. Pensamiento frontera, objetos culturales, dispositivos culturales en horizonte. Hemos tocado los últimos 10 años. Hemos dicho, o yo he intentado decir, que creo que hace falta una nueva síntesis para la moral comunitaria alrededor de la casa, de la familia, del trabajo y de la vida en pareja, sentimental y afectiva. Que creo que eso es un esfuerzo que debe ser compartido a izquierda y a derecha y que va más allá de lo político, sino que tiene más que ver con el modelo de vida bueno y de lo que los poetas cantamos, ¿no? O tenemos que cantar. Todos los que estamos aquí somos nuevas clerecías. Pero yo creo que los tres que estamos aquí lo pasamos de puta madre con el trap en su momento, ¿vale? Tal es así que a ti te sirvió hasta el sobrenombre de el filósofo del trap. Sí. Qué gran nombre. Gran nombre de un trapero también, ¿verdad? Sí. O sea, y te sirvió para llevarte un collejón del seco, si no me equivoco. Sí. Que bueno, al final no llegó a nada. No llegó a nada. Yo por si acaso fui a la presentación de mi libro sin cartera y sin móvil, por si acaso, pero no llegó a nada. A mí este señor me ha puesto en contacto con Chill Mafia, que son unos chicos vascos, vascos y navarros. Son navarros, sí. Pero van de vascos, ¿no? Sí, este rollo raro de la izquierda chunga. Berchales, sí. Y Ben Yard, que es uno de los... Ya se está escuchando, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bueno. Sí, Drogolegas. Vale, pero ¿más cosas que se estén haciendo que creamos que vayan en ese horizonte? Mira, yo he descubierto ahora un chico que se llama Valle Bella, creo que es, con Y, que es catalán, y reivindica un poco el macarrisme catalán. ¿Sí? Es un chico que habla de puta España y puta Generalitat. Bien. Y tiene ese concepto un poco rural, porque el tío, yo creo que es de un pueblo de Girona, creo, porque todos los videoclips los hace desde su caserío. Y reivindica un poco un poco el nuevo género neopunk, como puede ser el trap de ahora, como un poco estos chicos de Navarra, Chill Mafia, un poco pues todo lo que está alrededor de Young Beef un poco también, ¿no? Claro. Hardfighter y tal. Vale. Es un poco como
como un despertar contra un trap más comercial. Y este chico es bastante bueno. Catalanes, canta tanto en catalán como en castellano y creo que tiene un discurso bastante interesante. ¿Ernesto? A mí me gusta bastante, pero no sé si es ya viejo, Senserra. Sí, pero bueno, Senserra es un poco más soul. Más soul. Perdón, te va a hacer la de, bueno, pero eso ya es mainstream. Claro. No, para nada, no, odio todo eso, te lo juro por Dios. No a mí me gustaba Senserra cuando tocaba en un váter, ¿sabes? Sí. No, pero sí, o sea, es más... ¿Sabes que Senserra no hace directos porque es muy bajito y no le gusta ver el tamaño que tiene en comparación con el público, según dicen? No jodas. Dicen, sí. Pero, a lo mejor esto es algo que hay que cortar luego. Oye, sería la hostia. No, pero, o sea, yo fíjate que es una cosa que me llama la atención, que hay una nueva generación de músicos españoles que por primera vez en tiempo los veo muy desacomplejados. Se la bufa todo. Le dan a todo, la electrónica, el no sé qué. Yo, ya lo comenté contigo en la conversación que tuvimos, creo que sí que es herencia pura y dura del periodo del trap. Sí, que se follaron todo. Sí, completamente. Me la bufa todo. Completamente. Mira, estos de Chill Mafia han puesto carteles en Madrid y tiene una canción que viene a decir, habla un poco de su barrio, de cómo es crecer en su Pamplona, que viven en un barrio como de bajeras, de esto de locales para parar ahí los chavales de after y tal. Y dice, unos querían ser el Chapo y otros yo su ternera. Sí. Y hasta por carteles de Madrid, uno de ellos me lo he llevado yo y... Porque, ¿ves, tío? O sea, es que viene gente de este estilo aquí. Luego me dicen que somos la alt-right. No, pero... Y la pregunta es, ¿creéis que vuelve... O sea, que puede haber algo parecido a un Ana Iris... tres elementos. Revitalización de la familia en la cultura popular, ¿vale? Revitalización de lo nacional español en la cultura popular. Digo, porque tú has empezado por la literatura, que ya es un indicador de que eso peta, pero eso que acabe transferido a la música y acabe transferido a los chavales. Lo segundo que has dicho en tema... ¿Creéis que Tangana? Yo creo que Tangana es un clarísimo ejemplo de cómo ponderar los valores y la cultura más patriótica, más española, con ¿no? También se hace poco por comunidades autónomas, ¿no? Es como el madrileño y... Pero bueno, sí, podría pasar. Sí, pero bueno, el madrileño... Bueno, Madrid es una ciudad en la que hay gente de todo el mundo. Yo soy de Santander y a mí me puedes llamar el madrileño también. O sea, yo me compro esa teoría de Madrid. ¿Sí? Pero sí, como no hay más que ver los videoclips y todo lo que hace es un poco como... Un poco almodovariano, sí. Un poco Vigas Luna, un poco eso. Vaya hostia que se ha pegado Almodóvar con la última, ¿eh? No la he visto, sí. Soy culpable de ello también. No, a mí me gusta el cine de Almodóvar, sí. Pero en esta o sea, se ha pegado una hostia tal. Vale, y los toros. Acabamos con esto. Ernesto, que sé que es un tema que te gusta. ¿Por qué los toros? ¿Por qué los toros? Porque yo te puedo decir que a mí me gustan los toros porque creo que es algo que es tan anacrónico que hay que disfrutar de ello mientras exista. No, yo sé que Ernesto tiene un dilema. A mí me gustan los toros. A ver, los toros son una obra de... Son lo que siempre hemos dicho, que es cultura y tortura al mismo tiempo. Que lo cortés no quita lo valiente, que lo estético no quita la inmoralidad que es hacer sufrir a un animal sintiente para placer. Pero igual que lo... ¿Sabes que lo pasé como los enanos cuando te vi debatir con Chapu? Ah, ¿sí? Me lo pasé muy bien, me pareció un muy buen debate. Sí, porque además colocasteis el debate donde está, que es... Claro. Mira, es esto. Es claro que hay una tensión. Y ahora lo que tenemos que decidir es de dónde cae, ¿no? O sea, es decir, y precisamente por eso, porque esa tensión existe y es terrible, tiene valor la discusión sobre ello. Claro, lo que me parece llamativo es cuando uno decide, no, los toros no tienen ningún valor, o no hay dilema en el sufrimiento del toro. Yo creo que el tema es, yo soy capaz de entender, porque por fin he ido... porque me llevó Chapu, que hay algo. Hay una belleza, hay un objeto quizá a proteger, y yo no me veo con capacidad moral para prohibirlo. Ese es el tema. A mí me pasó que siempre fui obviamente antitaurino, claro, es sufrimiento y demás, pero yo fui por primera vez a los toros y tuve un dilema tremendo en la cabeza que fue, hostia, me está encantando esto, es muy bello. Y Ernesto no.
A ver, yo me dedico a la estética en principio. Ibas de taurino, por cierto, te diré. Ibas de taurino, por cierto, te diré. ¿Cómo que iba? Bueno, fui con un traje de luces a clase, sí, que me costó un dineral, lo alquilé para un día. Hostia. Pues yo no sé cuánto me costó, a lo mejor 300 euros o algo así, alquilarlo por un día. Y madre mía, o sea, yo no sé lo que debe ser torear con los huevos echados para un lado, porque no tiene, o sea, hay que echarse los huevos a un lado. Nada, horrible. Y bueno, pues sí, lo que he dicho, que lo cortés no quita lo valiente, que la parte estética que tiene la tauromaquia no quita que no sea una inmoralidad. Que de hecho gusta precisamente porque tiene ese componente casi catártico. ¿Pero cómo definimos lo que es inmoral? Coño, el sufrimiento a un ser sintiente, si... ya está, el sufrimiento deliberado y espectacularizado a un ser sintiente, sí. ¿Vosotros iríais a ver gladiadores si existieran gladiadores? Seguramente no, porque yo soy especista. Este señor seguramente no vea ninguna diferencia. O sea, yo iría a verlo. Yo no. Yo me gusta el boxeo. Me parece que el boxeo es civilización pura y dura. ¿Y el UFC te gusta? ¿Que es más sangriento? No. O sea, no. A ver, no quiero decir, no. Es todo demasiado espectacularización. A mí el boxeo me gusta porque lo practico y sé cómo funciona. Entonces no tengo una visión terrible de lo que va a suceder. O sea, entiendo lo que está pasando y que las hostias se dan y no pasa nada, ¿no? Me parece más terrible las asfixias. O sea, eso me produce una sensación de... Y lo mismo las luxa. O sea, todo lo que tiene que ver con luxación y tal, porque las hostias... También hay táctica y belleza en esa violencia. ¿Te cuesta verlo? No, y además, vuelvo a decir, o sea, yo soy especista, creo firmemente que un toro y una persona no son lo mismo. O sea, digo que ahí es donde está Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. O sea, sí que creo que el ser humano tiene una responsabilidad extraordinaria en evitar el sufrimiento evitable en el mundo, que debe esforzarse todos los días por reducir el sufrimiento evitable en el mundo y que el trato compasivo a los animales es algo que nos hace mejores como personas, como sociedad, que es una virtud. El hecho de cuidar a los animales es una virtud, pero el salto último de convertirlo en alguien equivalente, y además con Pablo de Lora, yo creo que lo conoces, sí. Con Pablo estuve hablando de esto mucho tiempo y es un momento en el que hay un salto ahí que no consigo dar. A ver, no se trata, ya sabes, de establecer una equivalencia, sino de reconocer que hay derechos allí donde hay capacidades. Ese es el discurso que a mí más me convence. No se trata de que una persona valga lo mismo que un ser humano valga lo mismo que un animal no humano, sino que cada ser, dependiendo de su nivel de sintiencia y sus capacidades, pues tiene una serie de derechos que evidentemente son derechos morales, que no están en ninguna legislación y que incluso pueden conceptualizarse no como derechos, sino como trato moral. O sea que hay muchas escuelas ahí, unas escuelas más... En la conversación saldremos ganando. Quiero decir, o sea, el que exista la conversación me parece positivo. Acabamos una recomendación para un libro, un disco, una serie, una película, ¿vale? Sobre lo que queráis. Yo voy a recomendar Otro palo al agua, un ensayo de Ernesto Castro Amarillo. Es decir, que hace el juego con Otro palo al agua porque como soy profesor universitario, palos pocos. Pero bueno. Más cornas de alambre. quiero que me recomendéis... una peli, un disco, una serie, Bueno, yo la última serie que me he visto, que es Baron Noir, en HBO, del Partido Socialista francés, y una figura política que es Philippe Ricard, que me ha gustado mucho y que os la recomiendo de verdad. Porque vuelves a ver gente ahí de izquierdas, ¿no? O sea, que te molan. Y un poco hay bastante cinismo. Machotes. No, hombre, no. Machotes. Ernesto. ¿Película, dices? Lo que quieras. Cualquier dispositivo cultural. Pues The Parallax View, que la he visto hace poco, que es una película así como de complot de los años 70. Me ha molado, sí. ¿Por qué? Típico cine así como político de los años, como Todos los hombres del presidente. Sí. Este tipo de cosas que a mí me gustan bastante, un poco viejunas, y yo lo recomendaría, sí. Pues señores, un verdadero placer. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao.